Gracias por la asistencia. Vamos a abrir la cámara aquí en este caso. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es John Edison Núñez Garzón. Voy a estar acompañándolos esta noche nuevamente. Son las 8:06 de la noche. Buenas noches, Katie. Muchas gracias por vincularte a la sesión del día de hoy. Estaré aquí presente para tratar el siguiente bloque de temáticas. De ahí empezaremos a revisar todas las temáticas correspondientes a la publicación que se realizó, así que voy a compartir pantalla. Realmente son las temáticas que considero que son manejables, que se pueden sobrellevar dentro del proceso. Permítanme un segundo, yo pongo aquí este celular aquí, listo. Dentro del proceso de formación. Quiero aclarar que el día 25 de febrero, de septiembre, no, de febrero a las 18 de la mañana, se remitió la invitación sobre la sesión del día de hoy, 3 de marzo a las 8 de la noche. Bien, se suministró enlace y se suministró directamente las temáticas que vamos a tratar. Bien, bajo ese orden de ideas, pues entonces se deja constancia aquí directamente en la grabación de que la invitación se remitió. También debo aclarar de que WhatsApp es un medio que es un medio específicamente donde directamente se implementará soluciones específicas para estos procesos, de tal manera que WhatsApp no es un medio formal, es simplemente un medio en el cual nosotros podemos empezar a comunicarnos de manera eficiente dentro de nuestro proceso de formación. Bajo ese orden de ideas es importante que nosotros tengamos en cuenta de que no siempre las invitaciones se van a remitir por ese medio. Lo ideal es que los aprendices pues se remitan directamente a la plataforma, en este caso Sayuna. ¿Entiendes? Eso es un medio como tal en el cual pues el instructor puede llegar a presentar esa oportunidad, pero pues digámoslo que en este caso veo que no se presentó muchos de los asistentes que se esperaban, entonces para realizar esa aclaración. Permítame un segundo. Bajo ese orden de ideas, entonces continuaremos con la formación del día de hoy. Tenemos aquí presente entonces nuestro proceso de formación frente al caso. Se remite la invitación, se hizo el despliegue de las evidencias, vamos a mirar la guía de aprendizaje y vamos a buscar directamente estas evidencias. El mapa mental sobre ingeniería de requisitos y hablaremos sobre la temática de ingeniería de requisitos basándonos en lo que nos ofrece la plataforma Sayuna. Bien. Primero que todo, la evidencia de conocimiento, mapa mental sobre ingeniería de requisitos. A continuación se describen las acciones, bueno, todo el tema de ingeniería de requisitos y la utilización de herramientas TIC para la generación de este documento denominado mapa mental. Bueno, en realidad es una pieza gráfica. Bien, se entrega en PDF o Word. Yo vuelvo e insisto en recomendar que más bien lo entreguen en PDF y no en Word por temas de edición. Bien, entonces es importante que por favor lo entreguen en esa extensión. Ahora, el punto fundamental.
sobre esto. ¿Qué es requisito? Bien. Requisito, básicamente, en términos generales, es aquello que o aquella solicitud, aquella obligatoriedad que se define, ¿bien? Bajo el concepto o bajo el ambiente de lo que es ingeniería de software, ¿bien? Ingeniería de software. Basándonos en ello, si nosotros tenemos una obligatoriedad, ¿sí? Específica frente a ello, eso hace que realmente se defina o se desplieguen dos tipologías de requisitos. En términos generales existen requisitos funcionales y no funcionales, ¿bien? Y eso hace parte de un estudio completo de una ingeniería. En otros países realmente existen programadores, ingenieros de software e ingenieros de requisitos, ¿bien? Y las tres son carreras completamente distintas. Basándome en este concepto, quiero presentar en pantalla directamente lo que nos ofrece el material, ¿bien? Entonces, aquí nos podemos pasar en caracterización de procesos, ingeniería de requisitos. Vamos a clic al elemento. Y aquí encontramos la introducción sobre lo que es ingeniería de requisitos, el ciclo de vida del software, fase de definición de requisitos, requisitos, ingeniería de requisitos y actividad didáctica. Bueno, vamos a iniciar con la introducción. Aquí nos indica un gráfico pues muy diciente sobre el tema de Agile Innovation y Technologies. Básicamente nos hace alusión sobre lo que es tecnologías ágiles. Bien, se dividen en dos secciones en lo que es tecnologías ágiles y tecnologías tradicionales. Las tecnologías tradicionales básicamente son aquellas que se van a basar directamente en la generación de software de alta calidad con una definición de requisitos de manera alta, monolítica, poco cambiantes o poco flexibles. Es ideal, o este tipo de metodologías, realmente son metodologías, van a haber un apartado de metodologías, yo solo voy a hablar en generalidades sobre estas. Las metodologías tradicionales como Crystal, por ejemplo, son metodologías que realmente se van dentro de la apertura de lo que nosotros necesitamos para un software lo suficientemente robusto. Bien, con una calidad mucho más alta, que eso es lo que se espera, y con una serie de definición de requisitos lo suficientemente robusta. Bien, esos son los puntos positivos. Los puntos negativos de las metodologías de desarrollo tradicionales son que son altamente costosos, duran mucho más tiempo y su esfuerzo inicial con respecto a la definición de requisitos es bastante alto, ya que no son muy flexibles en el tema de que los requisitos vayan a cambiar. Por otra parte, encontramos las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles como XP o Scrum son metodologías que están definidas para una transversalidad. ¿Esto qué quiere decir? De que eso no solo se han aplicado al desarrollo de software, sino a otros ambientes, ¿sí? En ambientes empresariales, en ambientes de administración de empresas, inclusive y gestión de proyectos. Bajo esta idea, como tal, o esta aplicabilidad de las metodologías ágiles, vamos a encontrar ciertas características generales, las cuales son eh, mucho más económicos, son antagonistas a las metodologías tradicionales, son mucho más económicos, son muy flexibles en el tema de la licitación de requisitos o la definición de requisitos. Asimismo, son mucho más flexibles en el tema de la definición y son lo suficientemente flexibles para poder determinar cambios en los requisitos de un software. Bien, bajo ese orden de ideas, también requiere de mucho apoyo específico por parte del equipo general. Eso incluye el cliente. Bien, o por lo menos en algún momento se puede llegar a definir como un representante de ellos como tal. Asimismo, estar muy atento con respecto a los cambios definidos en algún momento, por ejemplo, en el caso de Scrum, a través del backlog, ¿bien? Y asimismo, pues también la escucha constante de los stakeholders o interesados en el proyecto.
Bien, vamos a continuar bajo el material. Aquí básicamente nos da una introducción sobre lo que es ingeniería de requisitos. Para ello tenemos que tener muy claro lo que es el ciclo de vida del software. ¿Qué es el ciclo de vida del software? Básicamente, asimismo como el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, en términos generales, el ciclo de vida del software debe cumplir con elementos muy generales con los cuales se van a ir definiendo ciertas pautas, ciertas etapas con las cuales se van a ir eh, perfeccionando. Bien, uno de los elementos más importantes sobre el ciclo de vida del software, dependiendo, en este caso, por ejemplo, aquí nos comentan sobre la normativa ISO, perdón, 12207, que está definida en los ciclos de desarrollo de software. ISO u Organización de Estándares Internacionales, la IEC y la IEEE, que es básicamente Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, disculpen. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos como tal. Esto se aplica para muchos elementos con los cuales nos vamos a encontrar en el software. En términos generales, aquí vamos a encontrar diferentes fases. Bien, la definición de estas fases puede llegar en algún momento bajo la literatura a tener unos ligeros cambios. Sin embargo, eh, están definidos ya de manera genérica y estandarizada por las ISO. ¿Listo? Encontramos lo que es la fase de planificación. Aquí en este punto es la primera fase y la base como tal fundamentada con la cual nuestro software va a empezar a tratar de desarrollarse. Cuando digo tratar es porque en algún momento este tipo de elementos son lo suficientemente importantes y en algunos momentos, en algunos casos, un proyecto puede quedar en esta fase y no puede continuar. Bien, eso no quiere decir de que se vayan a confundir con las metodologías. Una cosa son las fases y otra cosa son las metodologías. Bien, una cosa es el ciclo de vida del desarrollo de software y otra cosa son las metodologías de desarrollo de software. El ciclo de desarrollo o el ciclo de vida del software, perdón, en este caso juega un papel importante porque todo el software está allí, pero estos ciclos, análisis, diseño, implementación, como lo puedan, digamos, a definir, podemos empezar a enmarcarlos dentro de lo que es una metodología. Bien, entonces, en este caso encontramos lo que es la fase de planeación. Empezamos a revisarle que realmente nuestro software tiene un objetivo claro, tiene una solución, no tiene la opción de generar una solución clara dentro de lo que nosotros requerimos y que esta solución sea lo suficientemente viable y realista de acuerdo a las necesidades de la problemática. Bien, recordemos que un software nace a través de una problemática. Bien, bajo ese orden de ideas, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente proceso. Fase de análisis. Permítame que aquí hay un compañero o compañera que desea ingresar. Bueno, muchísimas gracias, David. Vamos a continuar. Entonces, planificación, análisis. Bien. En este caso, la fase de análisis es una fase fundamental. Si tenemos la fase de planeación, listo, pasamos a la fase de análisis. La fase de análisis se puede confundir un poco con uno de los elementos fundamentales sobre lo que es ingeniería de software y específicamente lo que es la definición de requisitos. Bien, como hablé anteriormente o mencioné anteriormente, encontramos requisitos funcionales y no funcionales. Bien, requisitos funcionales conceptualmente hablando son aquellos que son de estricto cumplimiento, donde realmente el software desde el punto de vista técnico necesita cumplir. Y hay otros que no son tan técnicos, pero llegan a enmarcarse de acuerdo a la necesidad del producto o necesidad del cliente. Un ejemplo de ello es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Ayuna, ¿listo? Tenemos Ayuna, se requiere que tenga una plataforma LMS, ¿listo? Estandarizada, que cumpla con requisitos de fechas, horas, días, para lo que es la programación de apertura y cierre
de las evidencias, asimismo la definición en particular de lo que son las calificaciones, lo que son los usuarios, los roles de los usuarios, etcétera. Bien. Aparte de eso, si en algún momento, en este caso el SENA, perdón, como cliente en específico de este tipo de plataforma, solicita al equipo de desarrollo lo que es la implementación de logos, colores, eslogan en particular bajo este concepto, pues realmente eso es lo que se va a generar y eso es lo que se va a entregar. De tal manera que la implementación de logo, eslogan o identidad institucional directamente en el software, se va a pasar de un requisito no funcional a un requisito funcional. Inmediatamente tanto los stakeholders o interesados, o en este caso el cliente lo solicite. Bajo ese orden de ideas, entonces volvemos a lo que es la fase de análisis. Bien, teniendo ya en cuenta que encontramos requisitos funcionales y requisitos no funcionales, que es todo lo contrario, son aquellos que son opcionales, se vuelven requisitos, pero son opcionales. Un ejemplo, características técnicas de, por ejemplo, tamaño de almacenamiento. Si en algún momento yo no requiero una definición en específico o no la he colocado, no la he definido como requisito funcional, lo puedo definir como requisito no funcional, como algo opcional si en algún momento se requiere de esa manera. Bajo ese orden de ideas, este tipo de requisitos van a estar enmarcados dentro de la fase de análisis. Ahora, ¿yo cómo conozco los requisitos en particular? Yo los conozco a través de la obtención de las diferentes fuentes de información. Bien, encontramos fuentes de información primaria, bien, fuentes de información secundaria y terciaria. Las fuentes de información van a jugar un papel muy importante dentro de nuestra definición de requisitos. Las fuentes de información, vamos a encontrar las primarias, son aquellas que están más cerca de nosotros, de tal manera que la obtención en específico de toda esta información puede ser documentación, entrevistas a los stakeholders o entrevistas directamente al equipo técnico o encuestas inclusive. Secundaria, todo lo que es documentación. Bien, documentación interna que en algún momento nosotros podemos llegar a capturar. Y terciarias son aquellos que están por fuera de ello. En algún momento, por lo general, se implementan encuestas, pero que están por fuera del marco de el software. Un ejemplo, caso dado. Si yo necesito implementar un software como esto, generar un desarrollo de un software como lo que es Ayuna, va a haber un servicio al público en el cual Sayuna se va a desplegar. Así sea usted ciudadano, no sea ciudadano. Bien, Sayuna tiene una entidad, tiene una forma de desplegarse a nivel del público en general, sin necesidad de que tenga implementación o acceso a algún aprendiz del SENA o docente, dependiendo del rol también. Bajo ese orden de ideas, entonces, esto se convertiría en una población terciaria en la cual yo puedo llegar a capturar información, ¿ven? A través de una encuesta, a través de un tema de favoritismo en particular, sobre cómo en algún momento las personas pueden llegar a tomar eh, la identidad de Sayuna, inclusive el manejo de Sayuna y la capacidad de seguridad de esta. Como fuente secundaria, todo lo que es la parte de documentación en específico, si en algún momento se han definido reglamentos para lo que son las plataformas en particular, LMS definidas para el SENA y su relación con SENA Sofía, por ejemplo. Entonces hay diferentes formas de poderlos desplegar y poderlos implementar de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, y primaria, pues básicamente lo que somos nosotros. Como ya estamos involucrados dentro del proceso, pues entonces básicamente nos pueden consultar en algún momento cualquier tipo de requerimiento técnico en particular y esta información pues se puede prestar para este proceso. Entonces, bajo ese orden de ideas, la fase de análisis se encarga de lo que es captura de información y refinamiento de la información, porque no toda la información que se captura realmente va a ser lo suficientemente útil y viable para poderla tener en cuenta. Entonces, en eso consiste la fase de análisis. Proseguimos con la fase de diseño. La fase de diseño tiene un elemento muy particular, ¿listo? Aquí es donde vamos a encontrar todo el tema de poder demarcar, definir desde el punto de vista, en algún momento general, ¿listo?
y con algunos elementos o herramientas técnicas sobre lo que realmente se va a hacer. Esto obviando los elementos de lo que es la codificación. Me explico. Vamos a empezar a definir lo que es documentación, notaciones, tiempos, recursos, ¿listo? Que se van a tener que utilizar dentro del proceso de desarrollo, ¿bien? Y en la fase de diseño es supremamente importante tener en cuenta que si la fase de requisitos o la fase de análisis no se cumplió, no se definió de manera correcta, de aquí en adelante todo va a ir en un proceso de decaída. Entonces la fase de diseño nos va a generar de que la información que ya fue anteriormente refinada y capturada y refinada en la fase de análisis, en la fase de diseño la hacemos un poco, la aterrizamos un poco más en términos de artefactos, inclusive utilizando el lenguaje modelado unificado o UML. La idea es empezar a generar esquemas y empezar a generar una estructura o un esqueleto dinámico y estático de lo que requiere nuestro aplicativo. Cuando me refiero a dinámico, quiere decir que vamos a encontrar artefactos dinámicos que en algún momento se pueden llegar a presentar cambios en el tema de flujo de datos, en el tema de tiempos, en tema específicos de técnicos de respuesta, técnicos y de respuesta. Y por otro lado, lo que son los estáticos, lo que son definición de bases de datos estáticas, eh, definición de entidades, definición de capas de almacenamiento, definición ya de elementos donde en algún momento nuestro software se va a empezar a demarcar y asimismo sus relaciones con otro tipo de aplicativos, si se llega a presentar. Entonces, tenemos estas dos vistas que están integradas dentro del lenguaje modelo unificado para poder otorgar un diseño correcto. También encontramos lo que son diccionarios y encontramos otra serie de elementos que ya dependen de la metodología de desarrollo de software. Si en algún momento necesitamos documentos que nos presenten respaldo para guiar correctamente un equipo de trabajo. La fase de pruebas, ¿bien? La fase de pruebas, esta fase es donde básicamente lo que ya hemos codificado, lo que ya tenemos, o sea, dependiendo del método, de la metodología, un producto final o tenemos un prototipo mínimamente viable, pues realmente entramos a sumergirlo en un ambiente que nos preste una opción de ajustar y corregir diferentes elementos que ya se han generado. Bien, aquí ya encontramos un software lo suficientemente maduro para que sea utilizado. A pesar de eso, pues no es la versión final. La fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento es que una vez desplegado el software, o sea, ya entra en producción, pues realmente siempre se van a presentar algún tipo de ajuste. Supuestamente, cualquier persona diría, no, pero para eso está el ambiente o la fase de pruebas. Sí, la fase de pruebas se hace antes del despliegue. Ya posterior al despliegue siempre van a ocurrir cualquier tipo de imprevisto que nosotros podamos tener en cuenta y poder definir cualquier tipo de sugerencia o nuevo requisito que en algún momento se pueda llegar a presentar, tanto en la fase de pruebas como en la fase de mantenimiento. Esto nos genera un proceso cíclico o un proceso iterativo e incremental dentro del proceso de software. Iterativo porque realmente va un ciclo corriendo e incremental porque la idea es que se generen incrementos dentro de la calidad del producto de software. Bueno, acá hay una fase que no se mencionó dentro de este apartado, pero es la fase de implementación y aquí está escrita. Es también denominada la fase de codificación. Bien, tenemos análisis, diseño, implementación, que faltó mencionarla acá. Ahora sí, pruebas y por último, mantenimiento. Son estas 5 fases con las cuales nosotros contamos dentro de este proceso. Aquí encontramos lo que son paradigmas de los modelos del ciclo de vida de software. Bien. Y aquí encontramos paradigmas diferentes. El tradicional, bien, es el que nosotros acabamos de mencionar. Y aquí hay una serie de características y, como les venía mencionando, el paradigma del desarrollo ágil. Bien, que ya empieza a como a chocar un poquito con estos aspectos. Vuelvo y aclaro, son dos elementos distintos. Sin embargo, siempre van relacionados.
Paradigmas tradicionales, ¿listo? Desventajas y ventajas. Ahora, paradigma orientado a objetos. Esto es más que todo un paradigma de programación, no de desarrollo. Es diferente la programación a desarrollar. Cuando se desarrolla tenemos una vista general. Cuando se programa tenemos una vista específica. Programación, código. Desarrollo, vemos todo un plan general de ciclos de vida, personas, equipos de trabajo, interesados, requisitos, backlog o, digámoslo, medio de retorno, de retroalimentación, ¿sí? Todo esto es una serie de un conjunto de elementos que son mucho más generales. Cuando entramos a programar es diferente y entre eso encontramos en términos generales paradigmas de programación orientados a objetos y paradigmas de programación estructurada y paradigma de programación funcional. ¿Listos? Son los tres generales que podemos encontrar y podemos utilizar en el momento de codificar. Encontramos los diferentes modelos, modelos en cascada, modelo en espiral, modelo iterativo por prototipos, metodología Scrum, metodología Kanban y el metodología XP o de programación extrema. Estas ya son metodologías tradicionales, ¿listo? Y metodologías realmente ágiles. Son dos contrastes que en algún momento yo los comenté. Entonces, modelo en cascada, se obtiene un requerimiento, se implementa una fase de diseño, se codifica, luego pasamos a ambiente de pruebas y operación o despliegue. Bien, y como pueden observar, podemos ir devolviéndonos en este mismo modelo. Modelo en espiral. Aquí encontramos un tema, vuelvo y repito, iterativo incremental. Un desarrollo, gestión de riesgos, prototipo, diseño, código, integración, pruebas, implementación. Y volvemos a revisar de acuerdo a cada uno de los cuadrantes definidos, digámoslo en esa manera, como diferentes fases. ¿Listo? Entonces tenemos la fase, en este caso, el lanzamiento del mercado, identificación de objetivos, evaluación alternativa y desarrollo del producto. Luego encontramos lo que es el modelo iterativo por prototipos. ¿Listo? Se recolecta la información, se hace un diseño muy rápido. No voy a andar en esto mucho porque realmente, ¿qué sucede? El material se encuentra aquí, uno. Y segundo, hay un apartado específico para revisar las metodologías. Se construye un prototipo. Este prototipo debemos hacer muy claro. O sea, es un prototipo funcional. Es un prototipo que sirve. ¿Sí? No es un prototipo simplemente de vistas. Aunque se puede presentar prototipos de vistas, existen, en este caso se opta por prototipos lo suficientemente aptos para que se puedan revisar, inclusive a poner a prueba los diferentes requisitos. Se hace la evaluación del prototipo por el cliente, por eso mismo debe ser funcional, se refina el prototipo o se realizan ajustes y productos de ingeniería, básicamente donde se desglosa desde el punto de vista técnico. Bien. Aquí es donde se empieza a generar un proceso de retroalimentación y volvemos a iniciar nuestro ciclo de vida del prototipo. Modelos Scrum, perdón, disculpe. Aquí tampoco voy a andar mucho, pero básicamente tenemos tareas o el Sprint Backlog, que en algún momento lo comenté. Un Sprint básicamente es un ciclo repetitivo de acuerdo al producto de software que nosotros tenemos que encontrar. El Daily Scrum Meeting, básicamente una reunión diaria, ¿listo? Una revisión por parte del equipo. Se genera aquí un trabajo entre comillas finalizado, ¿listo? Se hace una Sprint Retrospective, que es básicamente una reunión donde se evalúa, ¿listo? Y todo esto va a ir dirigido a lo que es el Sprint Backlog, el Sprint Planning Meeting y el Product Backlog en algún momento. Product Backlog básicamente es donde encontramos las tareas específicas que nosotros tenemos que aplicar a nuestro producto o trabajo finalizado. El Sprint Planning Meeting básicamente es una reunión definida para volver a reestructurar todos los elementos de calendarización y cronogramas especificados para el conjunto de tareas si en algún momento se han definido nuevos requisitos también o imprevistos. Y el Sprint Backlog es básicamente todas aquellas anotaciones dentro del desarrollo para que sirvan como retroalimentación para que el trabajo finalizado vuelva
e inicie dentro de su proceso si no es el trabajo o el producto final. Bien, en términos generales así es como funcionan nuestros elementos de modelo, bueno, modelo o metodología de desarrollo Scrum. Entonces, aquí se encuentra todo el proceso, toda la data referente a esta metodología. Luego el Kanban. Kanban desarrollado por Toyota, sorprendentemente, encontramos lo que es 3 fases. Por hacer, haciendo y hecho. Listo. ¿Qué hay por hacer? Tenemos lo que es toda la definición de aquellos elementos de flujo de trabajo que nosotros empezamos a definir, qué se está en desarrollo en este momento y por último, qué se ha hecho para obtener una retroalimentación sobre estos productos. Eso sirve mucho para coordinar espacios de trabajo. Trello, digamos lo que es una plataforma que en algún momento se puede llegar a acoplar dentro de la metodología Kanban, aunque no es el objetivo de este tipo de software, sino que sí percibe algo sobre su esencia y su idea fundamental. Bien. Modelo XP o programación extrema es uno de los más utilizados, bueno, el más utilizado es Scrum dentro de las metodologías ágiles, pero aquí tenemos planificación, diseño, codificación y pruebas. 4 fases fundamentales, eso es lo que nos vamos a encontrar. Diseño, igual, se generan prototipos y elementos simples, sencillos para poder presentar, funcionales. Programación en parejas, codificación en parejas es entre comillas porque lo que en realidad se hace es una interlocución directa entre lo que es el equipo de programación junto con lo que son los clientes en tiempo real. Luego, pruebas unitarias de integración continua, básicamente elementos lo suficientemente sencillos para no entrar en especificaciones técnicas de mi aplicativo, indico lo que es una alimentación sobre ellas como tal. Una serie de datos. Se alimentan sobre estos datos y ella me va a generar un resultado. Bien, este resultado se llama lo que es, o sea, donde se está aplicando lo que se llaman las pruebas unitarias. ¿Listo? Encontramos una definición de, por ejemplo, un método en el cual yo puedo empezar a presentar ese tipo de situaciones. Lo que son, luego, encontramos lo que son las pruebas, que ya he mencionado, funcionan de la misma manera. ¿Listo? Pruebas de aceptación, verificamos si el producto de software o el módulo como tal funcional tiene algún elemento que no cumple con los requerimientos anteriormente definidos. Pero volvemos al tema de planificación. ¿Listo? Encontramos lo que es un elemento fundamental, lo que se denomina la historia de usuario. La historia de usuario es aquel reservorio de espacio que lleva el registro en particular de cambios que ha producido nuestro producto final. Bien, continuamos. Fase de definición de requisitos. ¿Listo? Aquí encontramos una introducción sobre lo que es esta fase de definición de requisitos que es supremamente importante. ¿Qué tan importante es? El 98% del software que se genera, si no se define correctamente los requisitos, no se genera un software lo suficientemente apto para poder tener en cuenta como entregable. Ahora, análisis y definición de requisitos, dependiendo, en este caso se menciona lo que es la fase de análisis. Actividades, entre comillas, ¿listo? Aquí se mencionan con algunos elementos o unos ejemplares muy generales, lo que es definición de alcance del proyecto, hasta dónde llega nuestro proyecto, cuál es su impacto. Identificación del negocio. ¿Qué es identificación del negocio? Básicamente una actividad en específico donde me va a indicar si el software como tal va a cumplir con los requerimientos dentro del contexto que está. Bien. Ejemplos muy claros. Si yo voy a generar algún tipo de software desarrollado para deportes, pues debo tener en cuenta de que ese software va a estar dentro de un contexto de este tipo. Bien, y no de un contexto, por ejemplo, hospitalario. Ejemplo, por eso se llama identificación del negocio. Toma de requerimientos. Bien, aquella captura de requerimientos, como mencioné anteriormente, funcionales o no funcionales, de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a la necesidad del proyecto, perdón. Estudio del proceso del negocio. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son aquellos procesos que se van a ir definiendo? Y calendarización del proyecto.
Bien, aquí encontramos lo que es la definición de la utilización de herramientas como Gantt para poder empezar a definir lo que son estas fases, bueno, actividades en general y la calendarización de los tiempos entregables del proyecto. Asimismo, responsables. Artefactos, identificación del negocio, modelo de negocio, luego toma de requerimientos, análisis y realización de casos de uso. Bien, los casos de uso es un diagrama de lenguaje modelado unificado, bien, que va lo que es diagrama de casos de uso y especificación de casos de uso. Estos dos unidos nos generan lo que es el modelo de casos de uso. El diagrama de casos de uso no es complejo, realmente es muy sencillo, bien, es muy sencillo. Más adelante lo iremos a ver con mayor detalle o la generación de lo que es un modelo de casos de uso. Sobre este conjunto de elementos de los casos de uso, vamos a empezar a definir de manera muy coloquial, muy general, lo que es el funcionamiento del software. ¿Bien? Pero cuando digo muy general es porque precisamente tanto el diagrama como la especificación en general del modelo es de muy alto nivel. Cuando se refiere a muy alto nivel no se refiere al hecho de que sea de una gran dificultad. De hecho, es todo lo contrario. Cuando se refiere a alto nivel, se refiere que está mucho más cercano a tratar de describir un sistema sin necesidad de entrar en profundidad en tecnicismos. Lo hace muy general. Lo que es el modelo de procesos y actividades del negocio. ¿Listo? Definir cada proceso, conocerlo muy bien, modelar el proceso, generar lo que es un mapa de procesos, inclusive si es que no está, poder empezar a identificar muy bien qué es lo que nosotros tenemos que tener en general para llevar a cabo nuestro software y las actividades del negocio. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué trata? Aquí el objetivo como tal dentro de todo esto es conocer muy bien en qué ambiente se va a encontrar inmerso el software para que pueda presentarse como una solución lo suficientemente apta. Luego, por último, el cronograma del proyecto, que es básicamente un cronograma, como mencioné anteriormente, Gantt o PERT. ¿Listo? Bien, aquí encontramos lo que es el concepto de requisito. Bien, entonces el usuario lo necesita para resolver un problema. Ya. Obligatoriedad. Bien. Importancia de los requisitos. Ahora, todo lo que son las características del requisito. Bueno, importante, debe ser medible. Todo lo que sea bajo el contexto de proyectos, metas, requisitos, debe ser medible. ¿Bien? Y debe también ser lo suficientemente flexible para que se moldee a nuevas opciones. ¿Bien? Bueno, clasificación. Requisitos, aquí yo les mencioné una clasificación muy aparte que son los funcionales y no los funcionales, pero están los requisitos de usuario y de sistema, ¿sí? Y hay muchas más clasificaciones. Requisitos de usuario, ¿listo? Son las que aquí ya están definidas para que el usuario lo utilice. Lo que es en ese caso que sea lo suficientemente estable también se podría mencionar que sea lo suficientemente intuitivo, ¿listo? Que sea agradable, que pueda llegar a la solución en particular y que cumpla bajo el marco del proceso en el cual se encuentra inmerso, ¿bien? Ahora, requisitos del sistema son aquellos técnicos, ¿listo? Son específicos. Un servidor, un lenguaje de programación, unas horas de despliegue, unos elementos técnicos muy propios. Los de usuarios son muy generales, van de manera más agregándose al lenguaje natural, como por ejemplo la generación de diagramas o el modelo de casos de uso. Y por último, los requisitos del sistema que ya son propios, son mucho más técnicos. ¿Bien? Por último, los funcionales y no funcionales que en algún momento ya mencioné. Aquí encontramos un comparativo de los requisitos funcionales y no funcionales. Bien, esto como resumen dentro del apartado de lo que es ingeniería de requisitos, dependiendo de la fuente como tal, se mencionan aquí algunos conceptos y algunas definiciones sobre lo que es ingeniería de requisitos. Espero que por favor sea de su agrado para poder
obtener la información y leerla. Bien. Fase de licitación, fase de análisis, especificación de requisitos, validación o puesta a prueba de los requisitos. De licitación básicamente es donde nosotros lo capturamos, análisis, procesamos, especificación, definimos y validación ponemos a prueba. Eso es básicamente un resumen de estos apartados. Bien, continuando con nuestra guía de aprendizaje, generar por favor un mapa mental entonces sobre esta temática. Seguimos con el foro temático. Yo creo que lo tengo por acá. Fuentes de requisitos. Aquí está a continuación. ¿Qué son las fuentes de requisitos? ¿Listo? Donde yo puedo obtener o realizar un proceso de abstracción o de toma de lo que yo requiero para definir mis requisitos. Bien, aquí conteste una pregunta planteada con referencia al tema de identificación de fuentes de requisitos. Bien, y de la opinión de la respuesta de al menos 3 de sus compañeros. Básicamente, participe dentro de un proceso de fuentes de requisitos. Ya una participante, entonces, por favor, los invito o las invito a que realicen el proceso de participación directamente en dicho foro. Planteamos lo siguiente, entonces ya elaborar. Permítame un segundo. Vamos con el diseño de instrumentos de recolección de la información. Bien, estas evidencias que siguen a continuación están muy relacionadas con medios o herramientas para capturar información. Es de suma importancia para que ustedes como aprendices, por favor, diseñen de manera correcta, definan y diseñen de manera correcta un instrumento de recolección de información. ¿Listo? Aquí es importante tener en cuenta que todo se enmarca al software que van a construir. ¿Bien? Se van a enmarcar directamente en la población o en el ambiente en el cual se va a construir. Bien, el software. ¿Cuáles son las técnicas de licitación de requisitos? Entonces nos vamos aquí al material. Fase de licitación. Licitación. Bien. Aquí encontramos lo que es la licitación de requisitos o básicamente captura de requisitos, definición de requisitos. Bien. La idea es definir muy bien qué es lo que se quiere. ¿Está presto a cambios? Claro. Sin embargo, su base fundamental, nadie es que no cambie. ¿Sí? Si yo quiero un software para registro de clientes, es registro de clientes. Más allá de eso, puede presentarse en ajustes, pero que no sean muy abruptos. ¿Listo? Esto puede repercute de manera muy negativa dentro del proceso de desarrollo. Entonces, conocer el dominio del problema para poder comunicarse con los clientes, usuarios y entender las necesidades. ¿Qué es el dominio del problema? Bien, el dominio del problema es todo el contexto en el cual se encuentra el problema. Conocer muy bien el ambiente de la problemática. Recordemos que un software nace a través, o es una herramienta, de tal manera que ésta nace a través de la generación e identificación, no generación, perdón, la identificación de una problemática. Yo tengo un problema, genero herramientas para poder solucionar esa problemática. Bien, pero esta problemática está en un ambiente, está en un dominio. Eso es lo que yo necesito identificar. Bien, cuando yo domino este tipo de elementos o contextos o conceptos como tal, procesos, elementos, roles, ¿sí? Que en algún momento se pueden llegar a presentar,
es importante comunicarse con los clientes y los usuarios y generar poder tener o entablar una comunicación lo suficientemente correcta con ellos. Puedo ser muy técnico, pero para un cliente no es tan técnico, yo tengo que ir en el intermedio. Conocer el sistema actual, si hay alguna solución implementada, sea papel, sea digital, sea como sea, realmente, es importante conocer muy bien qué solución se encuentra en este momento, si la hay. Bien, entonces, por eso sé aquí la aclaración manual o informatizado, ¿listo? ¿Y cuáles son aquellos aspectos positivos o negativos? Es importante aquí que en algún momento los stakeholders van a jugar un papel supremamente importante y para ello podemos utilizar lo que se llaman encuestas, ¿listo? Las encuestas son supremamente importantes para poder generar este tipo de soluciones. Identificar necesidades explícitas como implícitas. ¿Cuáles son aquellas necesidades explícitas? Bien, son aquellas que son muy directas. Yo necesito en el software que me haga esto bajo este marco, bajo este proceso. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo determina, porque hay un manual que lo determina, que hay un reglamento que lo determina. ¿Bien? Y aquellas que son implícitas, ¿bien? Aquellas que son implícitas. A mí me gustaría que el software fuera un poco más ágil, a mí me gustaría que tuviera un botón de tal manera, a mí me gustaría que fuera mucho más accesible, perdón, más intuitivo de esta manera. Ya es un tema más ambiguo. ¿Listo? Entonces son aquellas que son implícitas que muchas veces inclusive no se pueden llegar a captar de buenas a primeras, sino que el analista, si es en este caso, funciona mucho el tema de un analista, tiene que empezar a tratar de tener un sentido común y experiencia para poder llegar a una solución correcta. ¿De quién? De clientes, usuarios, que son básicamente los stakeholders generales con los cuales yo voy a tener que estar siempre. Y las expectativas del sistema a desarrollar, hasta dónde llega. Muchas veces los clientes finales van a decir, uy, van a crear un nuevo software, esperemos que sea bueno. Otros no tanto. Entonces, pues realmente eso es lo que muchas veces se llega a presentar. Planeación, importantísimo, ¿listo? En este caso, en la fase de licitación de requisitos tenemos la planeación de dónde yo voy a obtener la información o lista de fuentes de requerimientos, categorías o lo ya mencionado anteriormente como stakeholders, identificar muy bien aquellos interesados en el proyecto y poderlos clasificar de acuerdo a sus roles. Bien, perfiles de los stakeholders, bien, grupos focales, si hay algunos grupos, por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un software, un ERP, para administradores de empresas, para la parte de ingeniería, para la parte de ambiente, por ejemplo, ¿listo? Dependiendo. Y plan de captura de interesados, en este caso, cualquier tipo de información que yo pueda obtener es supremamente importante y que sea positiva para mi proyecto. Fuentes de requisitos. Aquí, los interesados o stakeholders relevantes, ¿listo? Documentación que en algún momento mencioné y fuentes de información externas. Yo las mencioné hace unos minutos. Fuentes primarias, secundarias y terciarias. También lo mencioné hace unos minutos, entonces es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Son aquellos primarios, nos encontramos de frente con ellos. Fuentes secundarias, documentación, elementos que ya se encuentren definidos de manera eh, estadística, de manera específica, ¿bien? Y fuentes terciarias son aquellas que están por fuera, ¿listo? Que están por fuera dentro del contexto del ambiente como tal. Entonces es importante que por favor nosotros tengamos en cuenta e identifiquemos muy bien cuáles son aquellas fuentes de información que nos van a permitir capturar los requisitos. Para el contexto de muchos de sus proyectos es importante por eso que el proceso que definieron estén definidos en un ambiente. Y ese ambiente es en el cual ustedes van a empezar a definir cuáles son las fuentes de información, capturar la información, analizar la información, identificar stakeholders, fuentes primarias, secundarias, terciarias, realizar un proceso de refinamiento que es básicamente qué me sirve, qué no me sirve, ¿listo? Y con eso generar unos requisitos lo suficientemente claros.
Bien. Interesados en el producto o stakeholders. Bien. ¿Cuáles son aquellos que en algún momento el usuario final es un stakeholder? Como otros usuarios que son interesados, que son los stakeholders que van definidos desde el punto de vista del capital. ¿Listo? Entonces son aquellos que son los stakeholders primarios. Bien, directivas, presupuesto, etcétera, que van a tener en cuenta o se van a tener en cuenta dentro de este aspecto. Y secundarios son aquellos que se ven implementados, se ven impactados, ¿listo? Por el desarrollo del proyecto, pero no de manera tan obvia en ese punto se va a capturar su información. Aquí tenemos entonces diferentes roles, ¿listo? Diferentes roles con los cuales se van a involucrar clientes, analistas, que en algún momento mencionan analistas, programadores, obviamente, aseguradores de calidad, bien, el project manager o líder del proyecto, dependiendo de la metodología de software, ¿listo? Un arquitecto, arquitectura de software, bien, y van a haber más. Pueden haber más dependiendo del contexto de su aplicativo. La generación de matriz de stakeholder, diferentes documentos que nos van a ayudar a este proceso. ¿Bien? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, inclusive van a encontrar matrices de riesgo en algún momento, pero por ahora, ahorita, bajo el contexto de matriz de stakeholders, solo van a encontrar estos. Es importante que leamos esto. Entonces, diseño de instrumento de recolección de la información. Por favor, en este caso, diseño un instrumento, sea un guión para una entrevista, ¿bien? Vuelvo y explico, sea un guión para una entrevista, sea un formulario con preguntas destacadas, importantes y relevantes. Ojo con el tema de habeas data, por favor. Tengan en cuenta el tema de habeas data. Hay información que no se puede capturar. Cédulas, correos electrónicos no se pueden capturar desde el interior de una institución o desde una organización hacia el exterior. No se deben capturar, a menos que se realice específicamente la aclaración dentro del mismo documento o formulario. Bien. Básicamente es eso lo que nosotros encontramos dentro de este proceso del diseño de instrumento de recolección de la información. Elemento importante, formulación del proyecto de software. Siguiente evidencia. Bien, importante, formular. Bien. Aquí lo que nos van a estar solicitando es captura requisitos, ¿sí? Selecciona una herramienta de captura de requisitos y defina funcionalidades del proyecto. Bien, el diagrama de casos de uso es específico para ese tipo de soluciones. Bien, entonces aquí vamos al tema de análisis y especificación de requisitos. Encontramos una introducción. Bien, voy a pasar por alto. Técnicas de análisis de requisitos. Bien, aquí es donde vamos a encontrar el hecho de que si estos requisitos, ¿cómo los clasifico? Si me sirven, no me sirven. Hacemos un sprint, hacemos un product backlog o se genera un product backlog después del product meeting y con eso inmediatamente entonces generamos diferentes o nuevos requisitos. Priorización de requisitos. ¿Cuáles son aquellos que tienen más relevancia? Hay diferentes técnicas de priorización de requisitos. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante. Existen esas técnicas de lista, de puntos de historia, valor de negocio. Esto lo vamos a ver subsecuentemente para poder realizar ponderaciones específicas de los requisitos de acuerdo a su importancia. Elegimos una escala, aplicamos matemáticas dentro del tema de puntos de historia, que sea qué tan relevante es, qué valor se da en el valor, qué valor se encuentra en el negocio, etc. Por ahora no lo vamos a tocar, eso es otra evidencia. Por ahora, formulación del proyecto de software. Importante tener en cuenta, captura de requisitos, cuáles son aquellas herramientas y definir funcionalidades del documento, en un documento.
Funcionalidades van acompañados de un verbo más más un sustantivo, ¿listo? En este caso, permítame, alguna aclaración. Eh, ah. Entonces encontramos lo que son, por ejemplo, funcionalidades, insertar y luego la entidad o el sustantivo, ¿listo? Crear, definir, eliminar, ¿listo? Por lo general va definido dentro de las definición de entidades y posteriormente lo que es acciones en específico o verbos en específico, lo que es create o crear o insertar, ¿sí? Read o leer o consultar, ¿bien? La U que es update o actualizar y la D que es delete o eliminar. Se denomina CRUD, ¿bien? Esos son los básicos que nosotros encontramos dentro de un sistema, ¿bien? O dentro de un software. Yo creo un cliente, actualizo un cliente, consulto un cliente, ¿bien? Elimino un cliente. Y como pudieron observar, cliente, 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 cliente. ¿Listo? También se va a aplicar para otro tipo de contextos. Pero eso no quiere decir que sean las únicas acciones como tal que ustedes pueden generar dentro del software. Podemos asignar, por ejemplo, asignar nota o asignar en especificidad un cliente o asignar un aprendiz a una ficha. ¿Listo? También podemos encontrar lo que es definir. eh, el punto fundamental aquí es que es el cómo. ¿Listo? Obviamente que, por ejemplo, cuando yo puedo decir crear cliente, perdón, crear usuario y crear ficha, entre los dos debe haber un intermedio para poder yo asignar. Cuando yo asigno un Eh, cuando yo asigno un, un aprendiz a una ficha, lo que realmente estoy haciendo de manera implícita es creando o insertando. Estoy insertando un registro de asignación. Estoy creando una nueva asignación. Bien. Entonces el tema de asignar realmente es más para la persona que llega a manejar el sistema como usuario final, pero desde el punto de vista técnico está creando, está insertando nuevamente, está insertando un registro. ¿Listo? O reasignar, por ejemplo, aprendiz a ficha, pues eso implica lo que es modificar o actualizar un registro, si lo quiero así. Si no lo quiero así, puedo hallar otro mecanismo que es crear una reasignación. ¿Listo? Diferentes opciones que se pueden llegar a presentar. No es la más viable, es la última. Bueno, elementos a tener en cuenta dentro del documento de requisitos. Normas básicas de presentación. Seleccione las herramientas para capturar requisitos mencionados en el componente. Diagramas de casos de uso. Historia de usuario o storyboard. ¿Listo? Empezamos con los diagramas de casos de uso. ¿Listo? Voy a explicar los diagramas de casos de uso. Bueno, aquí no están definidos, entonces empecemos con diagramas de casos de uso. Realmente los diagramas de casos de uso son muy generales. ¿Listo? Aquí tengo una pequeña ejemplar. Uy, perdón. Esto no debería estar abriéndose por acá. Vamos a copiar la imagen. Vamos a abrir. Bueno, abramos este. Vamos a tomar este como ejemplo. Bien. Aquí hay diferentes elementos, pero para eso existe una herramienta que se llama Power Designer. ¿Listo? Esta herramienta no es gratuita.
Hay otras gratuitas que se llaman, por ejemplo, StarUML. Vamos a darle aquí a crear modelo. ¿Listo? Y aquí, dentro de Object Oriented Model, vamos a encontrar clases, paquetes, pero encontramos el diagrama de casos de uso. Vamos a colocarle ejemplo. Y ok. Este es el lienzo, ¿listo? O el workspace. Encontramos aquí al lado derecho diferentes elementos. No. Dentro del diagrama de casos de uso, el caso de uso y el actor. Y entre ellos dos vamos a encontrar lo que es un use o una relación. Bien. Elementos fundamentales aquí definidos dentro de lo que es el diagrama de casos de uso. Pueden ingresar más elementos. Por ejemplo, aquí podríamos definir que esto es un sistema o no. ¿Listo? Encontramos otro tipo de asociaciones o relaciones, lo que es, por ejemplo, esta. ¿Listo? Es otra una asociación genérica. Y encontramos otras que van de acuerdo a los casos de uso. Dame un segundo. Lo que es la generalización y lo que es la especificación. ¿Listo? Aquí también encontramos, por ejemplo, vamos a agregar otro caso de uso. Aquí vamos a agregar este, entre estos dos, ay, perdón, no, ¿dónde se encuentra? Dame un segundito, por favor. Esta. Bien, empecemos por la generalización. ¿Listo? Aquí podemos definir un caso de uso, un actor, por ejemplo, estudiante. Bien, y aquí encontramos, por ejemplo, insertar entrega o insertar evidencia. Ese es el diagrama de casos de uso. Bien. Bueno, entonces aquí básicamente tenemos insertar evidencia. Sin embargo, perdón, insertar evidencia. Vamos a hacer esta asociación de manera correcta. Listo. De insertar evidencia, listo. Aquí tenemos otro caso de uso que es posiblemente una acción. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, yo lo que puedo definir es, por ejemplo, insertar evidencia. Entonces, insertar evidencia tardía. Bien. Sigue siendo la opción de insertar evidencia, pero la inserta de manera tardía o posterior. Lo cual, ¿qué hace? De que este sea un hijo y este sea el padre, o este sea la hija y esta sea la madre. Un ejemplo. Entonces, ¿hace la misma acción de insertar evidencia? Sí, claro, pero aquí se hace de manera tardía. Entonces es como una especificación precisamente dentro de lo que yo hago. De aquí para acá generalizo, de acá para acá especifico. Bien. A continuación, podemos encontrar otro tipo de relación, lo que son las dependencias. El problema de la dependencia como tal es que existen dos, la inclusión y la extensión. Bien. Se puede confundir un poquito con lo que acabo de mencionar. Mm, por ejemplo, para insertar una evidencia tardía, ¿qué se debe realizar? O insertar una evidencia. Ah, digamos, buscar espacio de entrega. ¿Listo? No. Mm, vamos a algo un poco mejor.
Bueno, pongamos otro ejemplo más bien, para ser más claros, ya aprovechando que está el otro actor. El docente inserta... Ah, ya, entiendo. Ya ahora sí. Buscar aprendiz. ¿Listo? Aplicamos. Y resulta que aquí es docente. Bien. Entonces acá va a haber una asociación, correcto. Eso es normal, eso es natural, hay una asociación aquí, porque son funcionalidades dentro de mi software. Bien. Pero resulta que para buscar aprendiz, él puede hacerlo, buscar aprendiz o buscar aprendiz por cédula, un ejemplo. ¿Ok? No es así. Entonces, cuando se da el aprendiz por cédula, yo también puedo utilizar buscar aprendiz por nombre. Bien, son especializaciones como tal. Pero ¿qué pasa con esto? Yo puedo aplicar este tipo de asociaciones, claro. Pero también puedo hacer lo siguiente. ¿Listo? Generar esto y esto. Bien. Si yo abro aquí los detalles, aquí vamos a encontrar lo que es estereotipo. Y aquí vamos a encontrar extend, entre otras. ¿Listo? Voy a aplicarlo acá. Y aquí dentro de esta relación, lo que es el include. ¿Cuál es la gran diferencia? Que buscar aprendiz, yo puedo tener un módulo muy aparte para buscar aprendiz por cédula. Pero de manera natural, buscar aprendiz ya contiene incluido lo que es buscar aprendiz por nombre. Entonces ya lleva incluida esa funcionalidad dentro de lo que es buscar aprendiz. Va incluida. En cambio, la otra es una extensión o una especialización sobre esta. Bien, esa es la gran diferencia. Esto es desde el punto de vista funcional. No quiere decir que esta sea hija. No, no. ¿Qué quiere decirte? Que si en algún momento, por ejemplo, insertar evidencia tardía, si yo llego a eliminar esta, pues realmente, ¿qué pasa con insertar evidencia tardía? No sirve para nada. Porque siempre va a heredar muchos de los elementos con los cuales se encuentra desde el punto de vista funcional de insertar evidencia tardía. Cuando yo hago buscar aprendiz e incluyo, ¿listo? Y yo elimino este también se me va. Bien. Porque está incluido, es integrado, ¿listo? En cambio, en buscar aprendiz por cédula, si yo llego a hacer esto, este todavía funciona porque es desagregado. Solo lo que hace es buscar aprendiz. Buscar aprendiz pasa parámetros para que buscar aprendiz por cédula le genere un resultado. No hace parte de buscar aprendiz, sino que buscar aprendiz se extiende funcionalidad hasta buscar aprendiz por cédula. Entonces, son pequeños ejemplos con los cuales nosotros debemos empezar a revisar en ese apartado. Bien. Bueno, encontramos también lo que es esto definido como límite de un sistema. Dentro del límite del sistema, entonces, hay elementos externos. Y estos elementos externos, entonces, ya son nuestros actores. ¿Qué son los actores? Son aquellos que van a ir proporcionando datos, nos van a ir proporcionando la opción de que el sistema vaya funcionando. Son aquellos que van a ir interactuando con él. Entonces, eso es importante, elementos básicos de los casos de uso. Ahora, la especificación de casos de uso todavía no lo están solicitando, pero ese software puede hacerlo. Doble clic, una pestaña de especificación y tenemos diferentes apartados. Precondiciones antes de que inicie el buscar aprendiz por nombre. ¿Qué se necesita? ¿Listo? Pues yo necesito que, pues que debe haber al menos un registro de un aprendiz. ¿Listo? Action Steps es básicamente el flujo normal, natural, el ideal, sin errores, sin excepciones, sin ningún tipo de inconveniente. Entra la información,
procesa información, genera un resultado óptimo. Extension points o puntos de extensión, donde se pueden llegar a presentar los peros. ¿Qué pasa? Donde encontramos lo que es, bueno, este sí lo tiene, buscar aprendiz. Buscar aprendiz en extension points, pero si el usuario selecciona que quiere buscar aprendiz por nombre, entonces se me va por aprendiz por nombre. O si quiere hacerlo por aprendiz por cédula, se me va por aprendiz por cédula. Eso es lo que se llaman extensiones. Bien. Excepciones. Excepciones son posibles dificultades, errores que se pueden llegar a presentar, pero que el software debe ser lo suficientemente capaz de mitigarlos. Donde solicitan nombre, me colocan un número de cédula. Donde colocan la cédula, colocan el nombre, por ejemplo. Entonces, en este apartado de excepciones, donde yo defino que realmente eso no va. ¿Listo? Y que el software tiene que reaccionar ante eso. Ejemplo, si el usuario llega a digitar en el campo de nombre un número de cédula, el sistema debe imprimir en pantalla tipo de dato inválido. ¿Listo? Un ejemplo. Si hay una falla de tal tipo, por ejemplo, bueno, en este caso no es tanto. No se llegará a utilizar, no se llegará a encontrar, no se llega a encontrar el aprendiz, que el sistema debe imprimir en pantalla usuario no encontrado, perdón, aprendiz no encontrado. Bien, son ese tipo de extensiones. Y postcondiciones es básicamente el caso ideal. ¿Listo? El caso ideal, donde vamos a encontrar el sistema muestra en pantalla los datos del aprendiz, por ejemplo, y aplico acepto y ya. Esas son las especificaciones de casos de uso. Aquí pues sencillamente dejamos notas y general, comentarios, hay un estereotipo, aunque esos estereotipos acá no aplican. ¿Listo? Para lo que es el actor. Entonces, básicamente es eso. Si ustedes notan, beber vino, pagar. Mire, verbo y sustantivo. Verbo, sustantivo. Verbo, sustantivo. ¿Bien? O mejor aún, verbo entidad. La entidad es comida. La entidad comida. Y ya. ¿Listo? Eso es todo. En ese apartado. Bien, continuamos con nuestro proceso de formación. De que nos cierre la sesión. Siguiente evidencia. Bueno, formulación del proyecto de software. Entonces, utilicemos estas herramientas. ¿Listo? Casos de uso. Utilicen, por favor, casos de uso. Las historias de usuario no las indico por ahora. Más adelante vamos a utilizar las historias de usuario porque hay un formato para las historias de usuario. Es más fácil por el momento implementar casos de uso que se van a utilizar de una manera mucho más transversal. Ahora, utilice herramientas como Star UML, plantillas de historias de usuario. Yo les acabo de mostrar Power Designer. No es gratuito. No es gratuito. Pero, por ejemplo, ustedes pueden buscar Star UML y este sí es gratuito. ¿Listo? Download for Windows. Y aquí van a encontrar algo muy parecido. Y miren que entre ellos se encuentran nuestros amigos los diagramas de casos de uso. El modelo C4, si quieren, bueno, esto no aplica para ustedes por ahora. Diagramas de componentes, ¿listo? Y diferentes elementos de generación inclusive de código. Formulación del proyecto. Y por último, encontramos lo que es, bueno, entre los elementos o cómo se entrega realmente. PDF o Word, por favor. Documento de requisitos. Siguiente y última evidencia. Formulario de recolección de información. Bien, aquí, ¿dónde? ¿Qué voy a definir? Necesito definir una serie de preguntas específicas para generar un formulario que me sirva para recolectar información. Por favor,
Preguntas, en particular, ¿qué deben contener? Periodicidad. Periodicidad. ¿Listo? Eh, periodicidad. Como lo mencioné anteriormente, no van a recolectar, por favor, ni cédulas, números de cédulas, ni correos electrónicos. Tercero, elementos de opinión o de ambigüedad también son completamente válidos. ¿Listo? Cuarto, entre más preguntas que puedan ustedes generar de manera cerrada y definida bajo una escala, muchísimo mejor al momento de generar tabulaciones. ¿Listo? Entonces, aquí nos indica cuáles son las técnicas que ustedes van a aplicar dentro del formulario de recolección de la información para generar preguntas y sobre ellas, entonces, generar una estructura lo suficientemente óptima para capturar información. Aquí nos indica entrevista, guión o una encuesta. ¿Listo? Yo aconsejaría que generaran una encuesta. ¿Listo? Generan una encuesta, la generan en PDF o Word y la entregan. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Estas son las evidencias que yo les vengo a traer el día de hoy. Entonces, aquí las tenemos resumidas. El mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Foro temático sobre fuente de requisitos. Por favor, participen sobre la temática y ya empezaron a participar. Diseño de instrumento de recolección de la información. Bien. ¿Cuál es el instrumento que ustedes van a generar? Pues en este caso se opta para que por favor generen un instrumento lo suficientemente eficiente para eso. Formulación del proyecto de software, casos de uso. Casos de uso, diagrama de casos de uso. Y formulario de recolección de la información es básicamente generación de un formulario donde les van a servir para recolectar información ante los stakeholders. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios. Miremos el chat. Bueno, Katie. Estas evidencias van hasta el 17 de marzo. 17 de marzo. Bueno, señores aprendices, veo que no hay preguntas, ni dudas, ni aclaraciones. A partir de ahora voy a dejar de grabar.